Los Alpes albaneses, uno de los tesoros mejor escondidos de Europa. En este viaje por los majestuosos valles y montañas de Tet y Valbona, fuimos testigos de paisajes impresionantes y de la naturaleza en su estado más puro. En nuestra travesía, el aire fresco de la montaña y el murmullo constante de los arroyos fueron fiel compañía. A medida que avanzamos, el terreno fue más desafiante, pero cada paso nos recompensó con vistas panorámicas inigualables, lo que nos recuerda que la vida se mide más por su intensidad que por su duración. Esta madrugada llegamos a Tirana a la 1 de la mañana en un vuelo de la medianoche que aterrizó retrasado. Llegamos a buscar cajero porque para donde vamos solo aceptan efectivo y no hay cajeros. A las 4 de la mañana teníamos el bus que nos llevó a Comán, que es donde se toma el ferry para cruzar el lago Fierce, y acá ya por fin estamos yendo hacia el valle de Valbona. Hoy vamos a hacer un recorrido de 20 kilómetros. Vamos a cruzar uno de los pases más conocidos, más concurridos, que se llama Valbona Pass, para pasar del valle de Valbona, donde hemos pasado la noche, al valle de Tet, donde vamos a pasar las siguientes 2 noches. Aquí tenemos por delante 20 kilómetros, tenemos que subir esas montañas que se ven allá, a subir una altura de, creo, 600 metros tienen esas. La elevación total de la caminada van a ser 2000 metros. Un poquito más y llegamos a la parte más alta. Aquí todavía hay nieve, como pueden observar. Supuestamente recomendaban traer equipo alpinista, zapatos, hachas, crampones, pero nosotros nos venimos de tenis y de mochos. Esperemos que no haya mucha nieve, porque si no... En Albania, en el punto más alto de ese recorrido, a unos 2300 metros, en el pico más alto al que hemos llegado en esta caminada. A continuación nos dispondremos a bajar al otro lado de la montaña y ya pasaremos al valle de Tet, que es ahí abajo, donde vamos a pasar las próximas 2 noches. Al llegar al paso más alto, el aire se vuelve aún más fresco y claro. Desde aquí podemos ver el impresionante valle de Tet desplegándose ante nosotros. Rodeado de cumbres majestuosas y densos bosques, es una vista que corta la respiración. En camino a Tet no hemos podido llegar. A punta de fotos y videos y volar el dron no hemos logrado avanzar demasiado, pero bueno, ya nos dicen que falta 1 hora a partir de este café bar, entonces aprovechamos a tomarnos una cervecita, ya que vamos a demorar más todavía. Ya son las 4 de la tarde y empieza a lloviznar, 4:30. Por ahora toca celebrar. Salud desde Albania. Descendiendo hacia el valle, somos recibidos por la tranquilidad de un enclave remoto. Las casas de piedra y los tejados de pizarra se integran armoniosamente con el entorno natural. Este es el hogar del águila dorada, un símbolo de orgullo para los albaneses. Llegamos a Tet ayer y hoy madrugaditos. Vamos a empezar nuestra caminada del día. Vamos hacia lo que se conoce como el Blue Eye. Ya lo veremos. Por ahora, unos paisajes espectaculares, unas montañas impresionantes. Miren eso. El valle de Tet se encuentra ubicado en medio de un anfiteatro de cumbres escarpadas que se extienden a lo largo de las montañas malditas del norte de Albania. Un apodo bastante sugestivo, pero que hace honor a la lírica de su nombre en cuanto al dramatismo de sus paisajes. Tet es un valle de leyendas y tradiciones, donde los habitantes mantienen viva la cultura y la hospitalidad que definen Albania. Aquí, la vida sigue un ritmo marcado por la naturaleza y cada rincón cuenta una historia. Continuamos nuestra caminata hacia el Blue Hole. Acabamos de pasar un río bastante frío, que fue muy complicado porque tiene mucha corriente, pero lo logramos. Un poco peligroso, la verdad. Yo me resbalé, me mojé los zapatos,
Pero bueno, nada que hacer, esperemos que se seque. Y acá casi no pasa, nos tocó bajar como 2 kilómetros al lado del agua a buscar dónde se podía cruzar. Tras haber estado cerrada a los extranjeros durante gran parte del siglo XX y hasta la caída de un brutal régimen comunista a principios de los 90, Albania ha sido durante mucho tiempo el enigma del Mediterráneo europeo. Hasta hace relativamente poco, sus montañas escarpadas y pueblos fortificados eran apenas un rumor en la mayoría de los mapas de viaje. El camino nos lleva por partes bastante escarpadas, al lado de un cañón, donde pasa un río. De pronto estuvimos arriba, donde está la cascada, donde arranca todo el cañón. Venimos caminando por todo el borde del río, hemos cruzado ya en 2 ocasiones. La primera, nada de puente, tocó ahí brincar. La segunda, un puente, pero se estaba cayendo. Peligrosísimo, la verdad. Y pues, pero lo logramos. Y allí tenemos que volver a pasar el río, pero el problema aquí es ya es un cañón profundísimo. Y pues esperamos que el puente esté bueno, porque si no la caída sería muy fuerte. Bueno, ya aquí estamos regresando. Les cuento que un anuncio pues que tengo que hacerle aquí a la cámara. Me metí al Blue Eye. Eso no era agua, eso era nieve derretida. Frío, muy frío. Es más, todavía apenas me está volviendo el calor al cuerpo, pero bueno, una experiencia más, recomendadísimo. Después de 20 kilómetros, muchas subidas y bajadas, cruzadas de puentes, ríos, escaladas, caídas. Frío, calor, pero bueno, lo logramos. Ya estamos de regreso. Conocimos el Blue Eye en Albania, en Tet. Espectacular. Entonces aquí ya celebrando el final de la caminadita. Estuvo buenísima. Salud. Las montañas malditas que se extienden por las fronteras de Albania, Kosovo y Montenegro nos han ofrecido paisajes alucinantes con rutas de senderismo que atraviesan picos nevados, cumbres escarpadas y profundos valles con bosques espesos donde aún acechan los lobos. En la Europa del siglo XXI no es habitual encontrar un lugar tan remoto y apartado de la vida moderna. Nuestro recorrido por los Alpes albaneses entre Tet y Valbona no ha sido solo un viaje físico, sino también una experiencia que nos deja con una profunda apreciación por la belleza y la majestuosidad de la naturaleza. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como nosotros. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y comentar qué lugar les gustaría visitar en Albania. Hasta la próxima aventura.